Buenas noches, hermanos, amigos, que el Señor les bendiga. Es un privilegio poder estar junto a ustedes compartiendo el Día del Señor y también pues saber que es una iglesia hermana a la cual puedo congregarme mientras estoy aquí en Guayaquil. De parte de la misión en Manta les enviamos un cordial saludo y un fraterno abrazo de quienes estamos allá también caminando en el Señor, esforzándonos por buscar cada día su rostro. En estas fechas, mis hermanos, es muy común escuchar algunos cánticos. Usted tal vez fue invitado a una fiesta de su trabajo o algún lugar usted escucha ciertos cánticos, unos conocidos como los villancicos, tal vez escucha en alguna iglesia algunos otros cánticos, la iglesia católica, y en muchos de esos cánticos, aunque pretenden aludir al Señor Jesucristo, pretenden acercarse al Señor Jesucristo, pierden el sentido porque en realidad no están apuntando a Él de una manera correcta. Realmente no tienen el contenido que la palabra del Señor demanda de un cántico. Pero cuando nosotros nos acercamos a la Biblia, encontramos cánticos que realmente nos llevan a Cristo Jesús. Realmente vemos en la palabra del Señor los cánticos que impulsan nuestro corazón, que llevan nuestra vida a considerar realmente al Señor Jesucristo. Y eso es justamente lo que nosotros encontramos en el libro de los Salmos. Abran su Biblia, por favor, en el Salmo 1. Voy a tomar este texto, todo el Salmo 1, para predicar. Y vamos a leer todo el texto y luego procedemos a orar. Voy a leer en la versión La Biblia de las Américas. Salmo 1. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no se marchita. En todo lo que hace prospera. No así los impíos, que son como paja que se lleva el viento. Por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque el Señor conoce el camino de los justos, mas el camino de los impíos perecerá. Oremos, por favor. Bendito Señor, usted que ha traído su palabra por medio de su Santo Espíritu y utilizando hombres débiles como nosotros, Señor, para edificación de su pueblo, le rogamos nuevamente, Señor, que su Santo Espíritu obre en nosotros, Señor. Nos alimente en esta noche, Señor. Utiliza, Padre Santo, a este siervo inútil para la edificación de tu pueblo, para traer a hombres y a mujeres, Señor, que no han puesto su confianza en ti, Señor, al arrepentimiento y a la fe. Oh, Señor, gracias por este salmo que nos invita, Señor, a Cristo Jesús. Bendice, Señor, esta palabra en el nombre de Jesús. Amén. El título de mi sermón es Un cántico que nos lleva a Cristo y quiero exponerlo en 3 sencillos puntos. Primero quiero hablar de la explicación del Salmo, luego la doctrina del Salmo y finalmente quiero aplicar el Salmo. Así que consideremos el primer punto, la aplicación del Salmo. Debemos nosotros entender, hermanos, que el Salmo 1 junto al Salmo 2 nos introduce, es una introducción a todo el libro de los Salmos. Aunque vemos que hay muchos salmos, estos 2 salmos principalmente tienden a hacer la introducción al libro de los Salmos. Y aunque no tenemos información respecto al autor, así como lo tenemos en otros salmos, tenemos que el autor es David, el compositor, lo que sí observamos es que este salmo tiene una intención específica al estar en primer lugar del libro. Ocupar el primer lugar tiene una intención específica y nosotros necesitamos preguntarnos ¿cuál es la intención de este salmo? ¿Qué pretende este salmo de estar como el introductorio? Bueno, este salmo tiene como intención ser un emisario o un embajador que advierte a los que se acercan a los cánticos de la palabra que consideren el camino delante de Dios. Porque el Señor conoce a quién, a los justos y a los impíos, y sabe cuál es el pago que va a recibir cada uno. ¿Cuál es la intención de este salmo? ¿Cuál es la intención?
ser un embajador y decirle a aquel que se acerca a la palabra: tienes que considerar el camino del Señor. Solamente hay dos tipos de personas en este mundo: los justos y los impíos. Y cada uno recibirá su recompensa. ¿Por qué? Porque el Señor conoce el camino de ambos. Y utiliza algo muy parecido al libro de Proverbios. Introduce la idea del justo y también la idea del impío. En el versículo del 1 al 3 habla acerca del justo, de las cosas que hace el justo y también de las bendiciones que recibe el justo. Del versículo del 4 al 5 habla acerca ahora de los impíos y muestra las consecuencias terribles de caminar lejos del Señor, de caminar en una condenación, de caminar rechazando la palabra del Señor. También este salmo muestra la continua batalla que existe entre las dos simientes, la simiente de la mujer y la simiente de Satanás. La simiente de la mujer son aquellos que son justos, aquellos que han colocado su confianza en el Señor Jesucristo. Pero la simiente de Satanás, la simiente de la serpiente, son todos aquellos impíos que viven despreciando la palabra del Señor. Y esta distinción es algo muy importante, porque Dios no hace una distinción entre un pobre y un rico, no hace una distinción entre aquellos que entienden bastante la palabra y entienden poco, ni entre famosos y desconocidos, sino que la distinción que hace es la distinción entre el justo y entre el impío, entre aquellos que son bienaventurados delante del Señor y aquellos que son malditos delante del Señor. Así que esta distinción entre estos dos tipos de personas se muestra en su forma de vivir. Aquellos a los que la bienaventuranza los acompaña son los justos, y aquellos a quienes la maldición y la condenación los acompaña son los impíos. Así que, habiendo explicado brevemente este salmo, ahora procederé a explicar la doctrina de este salmo. Y la pregunta es aquí: ¿qué es lo que nos enseña este salmo? ¿Es el salmo simplemente un cántico de comparación entre los justos e impíos? ¿Es este salmo un llamado a ser bienaventurado leyendo más la Biblia o apartándose del mal? ¿Es eso lo que hace este salmo? ¿Cuál es realmente la enseñanza de este salmo? Y este salmo nos enseña lo siguiente: que todos los que confían en el Señor Jesucristo tienen la bienaventuranza que este salmo promete para su vida. De lo contrario, tienen las condenaciones terribles que en este se presenta. ¿Qué nos enseña el Salmo 1? Que todos los que confían en el Señor Jesucristo tienen la bienaventuranza que este salmo promete para sus vidas. De lo contrario, tienen las consecuencias terribles que en este salmo se presenta. Y permíteme explicarte esta doctrina mediante 3 puntos. ¿Por qué decimos esto? ¿Por qué pensamos que este salmo apunta primeramente a confiar en el Señor Jesucristo? Porque claramente este salmo habla principalmente de la persona del Señor Jesucristo. Este salmo habla principalmente de la persona del Señor Jesucristo. Nosotros estamos muy propensos a considerar directamente nuestra vida con aquel hombre que no practica el pecado y que busca la palabra del Señor. Cuando te acercas al libro de los Salmos y lees el Salmo 1, tú comienzas primero a compararte y decir: ¿yo soy acaso este hombre? ¿Soy este hombre o esta mujer que lee la palabra del Señor, que se aparta del mal? Nosotros estamos propensos a pensar siempre de esta manera, pero debemos pensar algo: que este salmo tiene sentido cuando usted ve a la persona de Cristo Jesús, cuando usted ve al Señor Jesucristo en este salmo. Si no ve al Señor Jesucristo, está quitando la esencia del salmo, el sentido de este salmo. Así que este salmo y muchos otros apuntan principalmente al Señor Jesucristo. Tratan directamente con su persona, trata directamente con su obra, trata directamente con sus perfecciones y cómo Él ayuda a su pueblo. Ese es el sentido de los salmos: ver a Cristo Jesús y cómo de Cristo puedo cantar estos cánticos hermosos inspirados por la palabra del Señor. Así que no podemos nosotros tratar a los salmos lejos de la persona del Señor Jesucristo.
porque ese no es el sentido que nos presenta la palabra del Señor. Y aunque podemos probar esto a lo largo de todos los salmos, consideremos algunos pasajes o consideremos algunas cosas pertinentes de por qué decimos que este salmo apunta principalmente al Señor Jesucristo. Y lo quiero mostrar por el primer punto. Este salmo apunta al Señor Jesucristo porque la bienaventuranza de este salmo está condicionada por dos cosas. Este salmo presenta una bienaventuranza. Cuán bienaventurado es el hombre. Pero esta bienaventuranza está condicionada ¿por qué? Por dos cosas. La primera, por una rectitud perfecta que el hombre debe de tener. Esta bienaventuranza, escuche esto hermano, está condicionada ¿por qué? Por la rectitud perfecta que el hombre debe de tener. Mire lo que dice el Salmo 1, versículo 1. Nuevamente leámoslos. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en consejo de impíos, ni se detiene en camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores. En este versículo muestra la rectitud de aquel hombre de quien habla el Salmo. Este es un hombre que no ha pecado ¿contra quién? Contra el Señor. Dice la palabra, no anda en consejos de impíos. Es decir, no considera el pensamiento de los malvados, no considera el argumento de aquellos que se levantan en contra del Señor, no considera las palabras despreciables que este mundo levanta en contra del Señor. También dice el versículo 1 que no se detiene en el camino de los pecadores, es decir, que no se asocia con ellos, con aquellos que hacen maldad. Y también dice, ni se sienta en la silla de escarnecedores, es decir, no pertenece a los malvados, no se identifica a ellos. Y aunque pudiéramos profundizar en estos aspectos que habla acerca del hombre bienaventurado en un sentido negativo, en resumen lo que está hablando es que este hombre bienaventurado tiene una rectitud perfecta en su corazón de tal manera que puede evitar el pecado. Pero sabiendo que esta es una condición que el hombre bienaventurado debe tener, la pregunta es, ¿quién puede hacer esto? ¿Quién puede hacer realmente esto? ¿Quién entre nosotros ha caminado de tal manera que nunca ha escuchado el consejo de los pecadores? ¿Quién ha evitado entre nosotros el pecado? ¿Quién de nosotros? Pues la respuesta es ninguno. Pensemos en el mejor hombre de quien tenemos nosotros. Cuando nuestro Señor nos creó y creó a Adán y Eva, ellos tenían una posición perfecta delante del Señor. Y aún ese hombre que estaba en una condición perfecta, ¿qué pasó con él? Pecó contra el Señor. Ahora pensemos en los mejores cristianos que han caminado en esta vida. Pensemos en el apóstol Pablo. Aún él reconocía su debilidad, aún él reconocía su pecado y colocaba toda su confianza en el Señor. Pero pensemos en el mejor cristiano entre nosotros, entre esta iglesia establecida. ¿Cuál es el mejor cristiano entre ustedes? ¿Hay alguno que es más maduro en la fe y que nunca ha experimentado el pecado? ¿Eres tú acaso esa persona? Aquella persona que nunca se ha dejado llevar por los pensamientos de este mundo perverso. Así que entre todos estos hombres no hay alguien que pueda calzar en esta demanda para ser bienaventurado. Entonces la pregunta nuevamente es, ¿quién es este hombre? ¿Quién es ese hombre en donde el consejo de los impíos no tiene lugar en su corazón? ¿Quién es ese hombre que nunca ha caminado en los caminos de los pecadores? ¿Quién es ese hombre que no se ha identificado con los malvados por su forma de caminar? La respuesta es muy sencilla. ¿Quién es? El Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo nunca pecó y vivió una vida perfecta de obediencia al Padre, despreciando constantemente el consejo de los malvados, y de él declaró la palabra. El apóstol Pedro dijo lo siguiente: el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca, y que cuando le ultrajaban no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Así que alguien que es bienaventurado es específicamente nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿cuál es la segunda condición que presenta esta bienaventuranza?
Y la segunda condición es que debe haber un deleite perfecto. ¿En qué cosa? En la palabra del Señor. Debe haber un deleite perfecto. Mire lo que dice el Salmo 1, versículo 2. Versículo 2, todavía estoy en mi primer punto de la explicación de la doctrina. Salmo 1, versículo 2. Sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Aquí el Salmo habla de dónde está contentándose constantemente el corazón del hombre bienaventurado. ¿Y dónde está el corazón del hombre bienaventurado? ¿Está en dónde? En la ley del Señor. Y aquí la ley, hermanos, no se está refiriendo específicamente a los 10 mandamientos, aunque abarca los 10 mandamientos, ni tampoco se está refiriendo a las leyes levíticas o las leyes que vimos cuando el Señor promulgó el pacto. No se está refiriendo a esas leyes específicamente, sino se está refiriendo a todo el consejo de la palabra. Este hombre tiene su corazón puesto en la palabra del Señor, puesto en la revelación divina, puesto en la voluntad del Señor. Pero ¿cómo se manifiesta eso? Mire lo que dice el Salmo: en su ley medita de día y de noche. Ahora, debemos entender algo, que esto no está hablando de que él se deleita porque se levanta en la mañana a leer la palabra y se acuesta leyendo la palabra. No está hablando específicamente de eso, sino que está hablando de una perfección. Es decir, en toda su vida, encerrada por la mañana y por la noche, de esa manera perfecta, tiene un deleite y meditación en ella. Este hombre bienaventurado siempre considera el consejo divino, siempre tiene como prioridad la palabra del Señor antes que el consejo de los impíos. Así que debemos preguntarnos nuevamente, ¿quién es este hombre? ¿Dónde está este hombre que cumple la perfección de la meditación, que cumple la perfección de entregar su corazón al Señor? ¿Está entre nosotros? ¿Eres tú ese hombre que perfectamente en todo tiempo se deleita en la palabra del Señor? ¿Eres tú aquel que pone por encima siempre la palabra antes que el consejo de los impíos? ¿Eres tú ese hombre? La respuesta es no. No eres tú ni tampoco soy yo. No eres tú, no soy yo, sino que es específicamente nuestro Señor Jesucristo, aquel que vino de gloria hacia la humillación, aquel que descendió de los cielos para mostrarnos de manera perfecta el deleite en las cosas celestiales. Ese es el Señor Jesucristo. Y Él lo dijo claramente en Juan capítulo 4, versículo 34. Jesús le dijo: mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Y el Salmo 40, versículo del 7 al 8, citado en Hebreos 17, dice lo siguiente: entonces dije, he aquí, vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, me deleito en hacer tu voluntad. Dios mío, tu ley está dentro de mi corazón. Así que las condiciones que presenta la bienaventuranza calzan específicamente en quién, y únicamente en quién, en el Señor Jesucristo. Pero también debemos considerar algo más. Hay un fruto de esta bienaventuranza que es perfecto. Hay un fruto perfecto de esta bienaventuranza. Y note lo que dice el versículo 3. Será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. En todo lo que hace, prospera. Nuevamente decimos que este salmo habla principalmente de Cristo por las consecuencias de esta vida bienaventurada que manifestó nuestro Señor. Aquí el salmista usa una metáfora para mostrar la vida bienaventurada. Utiliza la metáfora de un árbol. Presenta un árbol firmemente plantado que se alimenta constantemente de las corrientes de agua. Estas corrientes de aguas, si las comparamos con lo que enseña la palabra del Señor, específicamente está hablando de la palabra del Espíritu que obra en la vida de los hombres. También habla de su fruto a su tiempo y que su hoja nunca se marchita. Y esto representa un estado de vida verdadero que converge a prosperar en todo lo que hace.
Considerando esto, pensemos nuevamente en aquel que tiene estos frutos perfectos de una vida bienaventurada y preguntémonos, ¿quién ha prosperado en todo lo que hace? ¿Quién realmente ha prosperado en todo lo que hace? ¿Quién ha mantenido su vida espiritual sin marchitarse? ¿Quién ha estado constantemente bebiendo de la palabra de Dios y no ha parado en ningún momento? ¿Existe ese hombre entre nosotros que mantiene una perfección de deleite y constante fruto en su vida? ¿Existe entre nosotros? La respuesta es no. Cuando el cristiano piensa en su propia vida, no ve prosperidad perfecta en todas las cosas. Es verdad que a veces experimentamos, hermanos, prosperidad porque creemos al Señor, porque confiamos al Señor, pero muchas veces vemos nuestra debilidad porque confiamos en la carne. Y esto debe realmente llevarnos a pensar que no está hablando de nosotros, sino del Señor Jesucristo. Él claramente prosperó porque Él vivió de una manera perfecta delante del Señor. Josué 1:8 dice lo siguiente: este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en el día y la noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. ¿Quién cumplió eso? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién tuvo una prosperidad perfecta? Nuestro Señor Jesucristo. Así que la única persona que ha tenido prosperidad en todo es nuestro Señor Jesucristo. Pero te preguntarás, ¿en qué sentido prosperidad? ¿En qué sentido está hablando de prosperidad del Señor Jesucristo? Bueno, podemos hablar de muchas cosas de prosperidad del Señor Jesucristo, pero pensemos en algo específico nuevamente, con respecto a la tentación. ¿El Señor venció a la tentación o no? Claro que venció. Dice la palabra que el Señor dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Y el diablo entonces le dejó, y aquí los ángeles vinieron y le servían. Y con respecto a su prosperidad en cuanto a la tentación, Hebreos 4:15 dice lo siguiente: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Cristo prosperó ¿en qué? En todos los ámbitos de su vida. Y aún en las tentaciones, Él prosperó y combatió las tentaciones y luchó. Y claramente se ve la victoria de Él contra el pecado. Pero tal vez exista algunos pensamientos en tu mente, o alguien esté pensando lo siguiente: ¿cómo puedes decir que Jesucristo prosperó en todo si Él fue humillado? Él fue golpeado, Él murió de una manera tan cruel y denigrante. ¿Cómo puedes decirme que eso es prosperidad? ¿Qué clase de prosperidad es esta? ¿Puede haber prosperidad en el sufrimiento? ¿Puede realmente haber prosperidad en cosas que uno ve tan horrible y ver a Cristo Jesús padeciendo de esa manera? ¿Por qué me hablas de prosperidad acerca de Cristo Jesús? Bueno, la respuesta es muy sencilla. Su prosperidad implicaba eso. Su prosperidad implicaba de que Él entregara su vida conforme a la voluntad del Padre y de esa manera salvar a los pecadores. Filipenses 2, del 8 al 11 dice claramente esta verdad: y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Claro que había prosperidad en su sufrimiento. Claro que había prosperidad mientras le insultaban, mientras le golpeaban, mientras lo humillaban. Claro que había prosperidad. ¿Por qué? Porque ese fue acordado, eso fue lo que se había acordado con el Padre, para poder salvar a los pecadores, para que Él pueda ser exaltado, tenía que haber dado su vida en rescate de nosotros. Pero también te preguntarás, tal vez en tu corazón estés haciéndote esta pregunta: ¿cómo puedes decir que prosperó su muerte si muchos se están perdiendo en el infierno? ¿Cómo tú me puedes decir que Cristo prosperó si yo veo el mundo, yo veo a mi familia y muchos mueren sin Cristo?
Muchos se van a la condenación, muchos pasan de esta vida a la condenación eterna. ¿Cómo me puedes hablar de que Cristo prosperó si hay impíos que se pierden, si hay personas que se van al infierno? ¿Cómo puedes decir que esa muerte fue una muerte que prosperó realmente? Y la respuesta nuevamente es sencilla. Su prosperidad no depende de la cantidad de personas que salva. Escuche esto claramente. La prosperidad de la obra de Cristo no depende de la cantidad de personas que salva, sino de la fidelidad con la que salva a aquellos a los cuales el Padre le entregó a Él. Cristo se entregó, se humilló, murió y resucitó por su pueblo, para que aquellos a quienes el Padre le había dado, los lleve ¿a dónde? A la gloria. Así que, ¿prosperó Cristo? Claro que prosperó, y claro que se ve su prosperidad. ¿Por qué? Porque vemos a hombres siendo salvados, vemos a su pueblo siendo sostenido, vemos a su pueblo siendo llevado a la gloria eterna, porque esa era su obra, y Él prospera en eso. Si nosotros pensamos en tanta gente que se pierde, podemos pensar que nuestro Cristo no es poderoso, podemos pensar que la muerte de nuestro Cristo fue en vano, pero la realidad es lo contrario. El Padre le dio al Hijo un pueblo, y el Hijo dice claramente que los iba a salvar, y que nadie los iba a quitar de su mano, que nadie los iba a arrebatar de sus manos, porque Él los prosperaría y los llevaría a la gloria eterna. Así que, hermanos, podemos concluir que el Salmo 1 habla principalmente del Señor Jesucristo cuando se refiere al hombre bienaventurado. Por eso la doctrina que he presentado en este Salmo es que todos los que confían en el Señor tienen la bienaventuranza que este Salmo promete para su vida. De lo contrario, tienen todas las consecuencias terribles que se presentan. Pero permíteme dar 2 puntos más para argumentar esta doctrina. Y la segunda cosa que quiero mostrar es que Cristo, a través del pacto de gracia, nos concede todas las bendiciones que este Salmo presenta en un hombre bienaventurado. Cristo, a través del pacto de gracia, nos concede todas las bendiciones que este Salmo presenta en un hombre bienaventurado. Debemos entender que la obra de Cristo hace posible que los pecadores alcancen esta bienaventuranza, y que es dada solamente por la gracia de Dios, al momento de que el hombre se arrepiente y cree en el Señor Jesucristo. Pero debes de entender algo. Esto es posible porque Cristo obró perfectamente, porque Cristo cumplió esto perfectamente. Mire lo que dice Deuteronomio 28, del 1 al 2. Deuteronomio 28, del 1 al 2, dice lo siguiente: y sucederá que si obedeces diligentemente al Señor tu Dios, cuidando de cumplir todos sus mandamientos que yo te he mandado hoy, el Señor tu Dios te pondrá en lo alto sobre las naciones de la tierra, y todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán si obedeces al Señor tu Dios. ¿Por qué Cristo tiene todas estas bendiciones? Porque Él obedeció perfectamente. Pero escucha esto: ¿por qué tú tienes también estas bendiciones que el Salmo 1 promete para los pecadores? ¿Por qué las tienes? No por tus obras, no por lo que tú has hecho, sino por ¿quién? Por la gracia de Cristo Jesús, que otorga esto misericordiosamente. Nosotros alcanzamos el perdón de pecados. Efesios 1:7 dice: en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Si has quebrantado, si has caminado en consejo de los perversos, si te has sentado en la silla de los pecadores, hay perdón de pecados. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús, mediante su sangre, puede traer ese perdón de pecado. Ahora puedes evitar el pecado, ahora puedes luchar contra el pecado, porque Cristo Jesús ha hecho posible eso en nosotros. Romanos 6:14 dice: porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Es decir, el poder de Cristo ahora obra en ti, ese poder que te ayuda a apartarte del consejo de los perversos y a evitar completamente el camino de los pecadores. Pero también Cristo, a través del pacto de gracia, te permite tener muchos frutos en tu vida. Colosenses 1:6 dice
que ha llegado hasta vosotros, así como en todo el mundo, dando fruto constantemente y creciendo. Así lo ha estado haciendo también en vosotros, desde el día en que oíste y comprendiste la gracia de Dios en verdad. Así que aquellos que ahora por la gracia de Dios son perdonados, se esfuerzan en apartarse del mal, dan frutos al Señor, son los hombres bienaventurados que este salmo promete. Así que cuando tú ves este salmo, cuando te acercas a este salmo, sabes que tú no calzas allí, sabes que tú no das a la talla que el salmo presenta, pero sabes que es una verdad bendita para tu vida. ¿Por qué? Porque hubo alguien que hubo alguien que permitió eso para mi vida. Hubo alguien que me ayudó para poder ser un hombre bienaventurado en un mundo donde está condenado. Y ese es el Señor Jesucristo. Pero también el Salmo, al explicar esta doctrina, presenta algo muy importante. Y en tercer punto, todos los que no confían en Cristo recibirán los castigos que este Salmo promete. Mire lo que dice el versículo 4 y 5 del Salmo 1. No así los impíos, que son como paja que se lleva el viento. Por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Ahora notemos que el Salmo trata en plural para los hombres impíos. Si hace un momento vimos que era bienaventurado el hombre, es decir, Cristo y su pueblo metido en Cristo, su pueblo en Cristo, ahora está hablando de todos aquellos impíos que no están en Cristo Jesús. Así que este salmo hace un contraste claramente entre los hombres que son bienaventurados y los hombres que son impíos. Y ese contraste lo muestra cuando dice, son como paja que se lleva el viento. Es decir, no hay vida en ellos. No tienen conocimiento de Dios, no aman a Dios, son muertos en sus corazones para con la ley del Señor y son llevados por cualquier pensamiento que los aleja de las cosas de Dios. A estos hombres, ¿qué es lo que les espera? Dice la palabra, el juicio del Señor, la condenación de sus almas. El infierno los espera porque ellos han despreciado la palabra del Señor. Y déjame decirte algo, ellos no pueden engañar a Dios, aunque pueden engañarnos a nosotros, aunque pueden engañarte a ti, pueden engañarme a mí, no pueden engañar al Señor. El Salmo 1, versículo 6 dice, porque el Señor conoce el camino de los justos, mas el camino de los impíos perecerá. Así que este salmo, mis hermanos, nos enseña que todos los que confían en el Señor tienen la bienaventuranza que este salmo promete para sus vidas. De lo contrario, ¿qué tienen? Las consecuencias terribles que este salmo presenta. Pero habiendo explicado la doctrina de este salmo, hermanos, quiero hablar ahora de la aplicación de este salmo en 3 puntos. El primer punto es lo siguiente, que ninguno de los que están sin Cristo Jesús pueden ser bienaventurados en esta vida. Todas las personas que no tienen a Cristo Jesús no pueden alcanzar una bienaventuranza en esta vida. Y esta es la triste realidad que viven muchas personas. Aquí se encuentran los religiosos y los que buscan el contentamiento, la dicha, el gozo en las cosas del mundo, menos en Cristo Jesús. La religiosidad busca alcanzar la bienaventuranza a través de sus obras. Y aquí están conocidas las religiones como los testigos de Jehová, los mormones, los católicos romanos, entre otros. Y aunque parezca un poco contradictorio, también se encuentran muchas personas que asisten a iglesias evangélicas. Estas personas simplemente pretenden tener una bienaventuranza sin Cristo Jesús. Pretenden alcanzar una vida dichosa y bendita sin Cristo Jesús. Pero ¿por qué ellos no pueden alcanzar? ¿Por qué no se puede alcanzar la dicha en esta vida sin Cristo Jesús? ¿Acaso no puedo ser feliz sin Dios? ¿Acaso mi vida no puede estar perfecta y con gozo si no estoy con Dios? Pues la realidad es esa. El Señor Jesucristo ha dicho claramente que las únicas personas que realmente son bienaventuradas en esta vida son las que escuchan al Hijo. El Señor, el Padre dijo, este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. A Él oíd. Si alguien no escucha al Hijo, no es bienaventurado. Si alguien no pone su confianza en el Hijo, no es un hombre bienaventurado.
es un hombre desdichado, es un hombre infeliz delante de los ojos de Dios, es un hombre maldito delante del Señor, porque Dios ha dicho claramente que al Hijo hay que oírlo, pero también porque sus obras, lo que hace el hombre por alcanzar esa bienaventuranza, son obras que simplemente lo que hacen es vanagloriarlo, llevándolo, llenándolo de orgullo. Por eso la palabra dice claramente en Efesios 2, del 8 al 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Si tú quieres alcanzar la bienaventuranza sin Cristo, déjame decirte algo, eres un hombre muy, pero muy orgulloso. Dios ha dicho eso en su palabra. Si quieres ser un hombre feliz y gozoso en esta vida sin Cristo Jesús, lo que principalmente te estás convirtiendo es en un hombre orgulloso completamente en tu corazón, en un hombre que exalta su propia vida y no exalta a Cristo Jesús. Pero también no podemos alcanzar la bienaventuranza por nuestras obras, porque nosotros quebrantamos constantemente la ley del Señor. Pensemos un momento en el primer mandamiento. Éxodo 23 dice, no tendrás otros dioses delante de mí. Si para ser bienaventurado necesito cumplir perfectamente los mandamientos del Señor, la pregunta es, ¿cuántas veces lo hemos quebrantado? ¿Cuántas veces hemos quebrantado este primer mandamiento? Tú dirás tal vez, yo no lo he quebrantado, porque no tengo una imagen de arcilla o una vela como los católicos romanos, ni siquiera me postro, es más, ni siquiera he hecho una caminata, ni siquiera he hecho esas cosas. Yo no he quebrantado ese mandamiento. Y yo te pregunto, ¿esa es la única forma de quebrantar el mandamiento? ¿Esa es la única forma de ver que has quebrantado el mandamiento del Señor? ¿No quebrantas este mandamiento cuando solo piensas en ti? ¿No quebrantas este mandamiento cuando tu vida gira en torno a ti nada más? ¿No quebrantas este mandamiento cuando vives entregado para cualquier cosa menos para Dios? ¿No quebrantas este mandamiento cuando pecas con tus pensamientos? ¿No quebrantas este mandamiento cuando no logras amar a Dios como Él debe ser amado? ¿No quebrantas este mandamiento cuando no tomas en serio la palabra del Señor? Por supuesto que de esa manera lo quebrantamos. Así que no podemos alcanzar esa bienaventuranza a través de las obras. Si alguien quiere alcanzarla sin Cristo Jesús, es imposible, porque Dios ha dicho claramente que solamente el hombre puede ser bienaventurado si confía en su Hijo. Solamente el hombre puede ser bienaventurado si coloca su fe en Él y no en sus propias obras. Pero, ¿cómo se evidencia que alguien está viviendo de esta manera? ¿Cómo sabes que tú no eres aquel hombre que busca la bienaventuranza sin Cristo, aun cuando asistes a una iglesia evangélica? ¿Cómo sabes que tú no eres ese hombre que hoy está escuchando eso y tú dices, no, yo no soy eso, yo sí creo en Cristo? ¿Cómo tú sabes eso? ¿Cómo tú sabes que no eres aquel hombre que dice, yo soy un hombre dichoso, bienaventurado, porque confío en Cristo, pero en realidad no estás confiando? ¿Cómo se evidencia eso? Cuando tú piensas que la liturgia o la práctica externa de piedad te hace merecedor de la bienaventuranza de Dios. Cuando tú piensas que enseñar, que pararte en el púlpito, que cantar de una manera tan gloriosa, que ofrendar, que estar en todas las reuniones de una manera puntual, cuando piensas que hacer todas estas cosas te hace bienaventurado, déjame decirte algo, no eres bienaventurado si piensas de esa manera. Si piensas que Cristo te hace bienaventurado, entonces eres bienaventurado, no en las cosas externas. Las cosas externas obviamente me permiten glorificar también al Señor, pero soy bienaventurado si coloco únicamente mi confianza en el Señor. Así que cuando te acercas al Salmo, no veas tus obras en sí. Obviamente examínate, pero no consideres tu vida bienaventurada al decir, ya he hecho esto, ya he cumplido con esto, ya soy miembro de esta iglesia. No eres bienaventurado por eso. Eres bienaventurado porque colocas tu confianza en el Señor Jesucristo. Pero también hay personas que piensan que son bienaventurados sin Cristo porque reciben el elogio y reconocimiento de los hombres. La bienaventuranza que el Salmo presenta es declarada por Dios y es la que debe de importar al pecador.
Ser bienaventurado ante los ojos de Dios debe ser la verdadera búsqueda en vez de ser bienaventurado ante los ojos de los hombres. El engaño del corazón del pecador es hacerle pensar que son personas dichosas, aunque sus conciencias muchas veces les recuerdan los miserables que son. Piensa en esto: ¿realmente te crees dichoso, muy feliz, bienaventurado sin Cristo? ¿Realmente crees que estando lejos de Dios eres una persona feliz? ¿Crees que tus posesiones económicas, crees que tu familia es reputable, crees que tu reputación, tu salud, entre otras cosas, realmente te hace un hombre bienaventurado? La respuesta es no, si no están acompañados de Cristo Jesús. Es decir, no, si Cristo Jesús no es el centro de tu vida, si Cristo Jesús no es lo primero en tu vida, no eres un hombre bienaventurado. Todos los pensamientos que hemos visto que son contrarios a la palabra hacen a la persona desdichada. Un hombre puede ser únicamente bienaventurado si se acerca a Cristo Jesús. Dios dijo claramente que Él ha venido ¿por quién? Por los enfermos. No vino por los sanos, sino que vino por los enfermos. No vino por los justos, sino vino por los pecadores. Porque no hay dicha en nosotros, no hay bienaventuranza en nuestras manos, no hay forma de alcanzar eso, solamente a través de Cristo Jesús. Si la bienaventuranza delante de los ojos se puede alcanzar sin Cristo, entonces en vano murió Cristo. Pero debido a que Él murió, entonces es posible ser bienaventurado en esta vida. Pero pensemos en nuestra segunda aplicación. Quienes alcanzan la bienaventuranza en Cristo Jesús deben vivir como el Señor y no como los impíos. Aquí quiero hablarte a ti que has puesto verdaderamente tu confianza en el Señor para ser bienaventurado. Si estás luchando con algún pecado, si estás viendo tu vida cómo llega a muchas veces ser arrastrado por el consejo de los impíos, si llegas a ver cómo a veces caminas por el camino de los pecadores, debes de recordar que ese no es el camino de los justos. Debes de recordar que esa no es la forma en la que un cristiano debe de vivir. Debes de recordar que no hay contentamiento verdadero en el pecado, sino que únicamente el gozo, la alegría, la bienaventuranza se encuentra en caminar en la voluntad del Señor. Por tanto, debes de ser un cristiano que se esfuerza en abandonar el pecado. Muchas veces tendrás que abandonar cosas que te inducen a pecar, amistades que quieren llevarte al camino de la perdición. Debes abandonar incluso tus propios pensamientos que te permiten con facilidad abrir la puerta al pecado. Y todo esto lo debes hacer mediante el poder del Espíritu de Cristo que mora en ti, si es que en verdad el Señor está en ti. Por ese motivo debes de buscar su consejo mediante la palabra del Señor. Debes ser esforzado en aprender de ella. Debes ser diligente en escuchar la palabra del Señor de manera privada, pero también cuando la palabra se predica en tu iglesia local. No debes despreciar el consejo de la palabra, ni las oportunidades que tienes para escucharla. Hacer esto te llevará por el camino de los impíos. Si tú rechazas estas cosas, frecuentemente vas a caminar en el camino de los pecadores. Pero también debes de frecuentar el camino de los justos. Si el Salmo nos exhorta a abandonar el consejo de los impíos, el camino de los pecadores también, nosotros entonces debemos caminar en el camino de los justos, caminar con aquellos que han sido salvados por la gracia de Dios. Un cristiano que quiere vivir una vida cristiana, lejos de los cristianos, lejos del pueblo del Señor, tarde o temprano comenzará a caminar en el camino de los impíos de una manera tan notoria. ¿Conoces este tipo de cristiano? ¿Eres tú este tipo de cristiano que quiere vivir lejos de los cristianos? Si es así, debes de arrepentirte de esos pensamientos y de esa actitud. Pero también debes de considerar que el camino de los justos prospera, como dice el Salmo claramente. Y aquí va una pregunta: ¿en qué sentido prospera el camino de los cristianos? ¿En qué sentido prospera? Esta prosperidad definitivamente no excluye las cosas materiales, aunque no son un indicativo de mi relación con Dios, pero sí incluye cosas específicas que Dios ha mostrado en su palabra. Un cristiano que es como un árbol que da fruto y prospera por causa de Cristo, ¿qué hace?
crece en su santidad, crece en su amor por Dios, en su entrega a su obra, es más diligente a servir, es más diligente a ayudar, su vida y sus recursos dispone para la expansión del reino de Dios. También él prospera en su hogar. Un cristiano no prospera cuando piensa que el conocimiento es mayor que el ambiente de su hogar. Cuando el cristiano piensa que el conocimiento es más importante, aun cuando el hogar se esté desbaratando, no debemos pensar que está prosperando. Un cristiano prospera en su amor para con su esposa, en su respeto para con su esposo, en el cuidado para con sus hijos. Esta es una prosperidad que muchos cristianos dejan a un lado. Ellos quieren primero crecer su nombre, quieren prosperar en otras áreas, en su trabajo, en su reputación, e incluso pensando que pueden prosperar en su relación con Dios, pero no pueden prosperar en su propio hogar. Ese tipo de prosperidad no es la que el Señor habla claramente, de aquel que es como un árbol y que se alimenta de la palabra del Señor. Su hogar también debe de prosperar, pero también su prosperidad se ve reflejado en su vida de la iglesia. Ahora el cristiano ama caminar con otros hermanos con mayor intensidad, busca ser fiel siempre al día del Señor para alimentarse de su palabra, busca ser parte de una iglesia local donde servir y ser de bendición para el pueblo del Señor. Por ese motivo debes saber que si tu amor por la iglesia local no estás creciendo, debes de saber que no estás prosperando, porque es parte de lo que el Señor nos ha dado, el caminar con hermanos. Y cuando tú ves que ese amor comienza a crecer, déjame decirte algo, estás prosperando en lo que el Señor ha dicho. Pero finalmente también debes prosperar en tu trato con los impíos. Escuchen esto, si uno es cada día más maduro en las cosas del Señor, mi trato con los impíos debe prosperar. El Señor Jesucristo comía ¿con quién? Con pecadores, caminaba con pecadores, aunque nunca hizo las cosas pecaminosas que ellos hicieron. Esto nos debe llevar a pensar cómo debemos prosperar con los que no aman al Señor. Ser cristiano en medio de una familia o familiares inconversos no te debe llevar a excluirte de ellos. Debes ser más intencional, aprovechar sabiamente las oportunidades para ser de bendición para ellos. Permíteme pensar en la última aplicación de este Salmo. Debe haber un contentamiento en todo cristiano, porque ahora es bienaventurado, no por sus obras, sino por la obra de Cristo Jesús. Querido hermano, no te desanimes si ves las miserias que a veces tu vida tiene. No te desanimes por los dolores que este mundo puede producirte. El mayor remedio para las penas que enfrentamos constantemente es saber que el Señor me ha hecho justo y que también el Señor me ha hecho bienaventurado en esta vida. Aún las desgracias que han venido por tu pecado, aunque deben llevarte principalmente al arrepentimiento y ajustar la forma de vivir, una vez arregladas y perdonadas, no deben de ser un impedimento para gozar de la bienaventuranza que hay en Cristo Jesús. La dicha, el gozo, el contentamiento se encuentra únicamente en Cristo Jesús. Ser bienaventurado ante los ojos de Dios es la mayor alegría que alguien puede alcanzar en esta vida. Y muy pronto, escúchame esto, verás el fruto de haber confiado en el Señor. Muy pronto tu vida prosperará tanto que serás transformado a la semejanza en gloria de aquel que murió y vivió por ti. Que el Señor bendiga su palabra. Oremos, por favor. Amado Señor, te damos gracias por tu Hijo Jesucristo, Señor. Gracias por haberlo enviado, Señor. Y aunque el mundo, Señor, quiere recordarlo en una ignorancia, Señor, y aunque el mundo coloca cánticos, Señor, para recordar aquel momento glorioso cuando usted vino a la tierra, Señor, nosotros recordamos con tu palabra, Señor, quién es Cristo Jesús, qué ha hecho Él por nosotros, Señor. Cuán bienaventurados son todos aquellos que en Él confían.
Gracias, Señor, por bendecir a tu pueblo. Gracias, Señor, porque la bienaventuranza no fue alcanzada por nuestras manos, sino por aquellas manos que hoy por hoy, Señor, dan evidencia al mundo de que ha muerto y resucitó para dar vida eterna. Bendice tu palabra, Señor, a tu pueblo y a aquellos que están lejos de ti, Señor, que no te aman todavía, Señor, que están perdidos, Señor, buscando la bienaventuranza en el mundo, Señor. Que tu Santo Espíritu los traiga en arrepentimiento y fe. Tráelos a ti, Señor, y muéstranos tu poder, Señor, una vez más. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.